Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera convertirse en su condena. A los 58 años, mi propio hijo me llamó parásita inútil, en la misma casa que yo compré, con mis lágrimas y mis años de trabajo. Esa noche entendí que no hay peor herida que la que viene de la sangre que tú criaste. Pero también descubrí algo más poderoso que el dolor, la fuerza de empezar de nuevo, aunque tengas que hacerlo sola. Nunca imaginé que la palabra parásita pudiera doler más que un golpe. Pero aquella noche, en la sala de la casa que yo misma compré con años de sudor, la escuché salir de los labios de mi propio hijo. Eres una parásita inútil, mamá. El sonido fue seco, metálico, como si la voz de Noah hubiera aprendido a cortar. La lámpara del techo parpadeaba, lanzando destellos amarillentos sobre la alfombra donde di mis primeros pasos como madre, donde una vez jugué con él, cuando su risa era el único sonido que me hacía creer que la vida valía la pena. Ahora esa misma alfombra parecía un campo de batalla. Grace, mi nuera, se recargó en la baranda de la escalera. Su sonrisa era un cuchillo envuelto en terciopelo. «Ay, Noah, no seas tan duro con tu madre», dijo con una dulzura fingida. «Pero, Ellie, entiéndelo. En estos tiempos nadie puede vivir sin pensión». Cada palabra suya goteaba desprecio. Lillian, su madre, desde el sillón, cruzó las piernas como una reina aburrida. «A tu edad, querida, una mujer realista no espera que la mantengan», murmuró. «Trabaja o desaparece». Yo los miraba a todos. 3 rostros tan distintos, unidos por la misma mirada de superioridad. Mi hijo callado, mirando su celular. Mi nuera acariciándose el vientre como si el bebé que crecía dentro de ella ya perteneciera a un linaje más digno. Y Lillian, con su voz impregnada de perfume caro y moral barata. Quise explicarles, quise decirles que había renunciado a mi trabajo no por comodidad, sino porque quería cuidar de la familia cuando naciera el bebé. «Grace está a punto de dar a luz», dije con la voz temblorosa pero firme. «Pensé que podría ayudar, cuidar del niño mientras ustedes descansan». Esperé una grieta en el muro, una mirada de ternura, pero lo único que llegó fue la risa seca de Grace. «¿Cuidar? Mamá, usted no sabe nada de cuidados posparto. Mi madre ya contrató a una enfermera profesional». Lillian añadió sin perder la compostura. «Sí, Ellie. Cuidar a un recién nacido es una ciencia. Se necesita alguien preparado, no». Hizo una pausa cruel. «Alguien que solo sabe limpiar casas». Sentí el calor subirme al rostro. No era vergüenza. Era rabia. Una rabia contenida por décadas de sacrificio. Miré a Noah. Buscaba en sus ojos un rescate. Pero él, con los dedos desplazándose sobre la pantalla, no me devolvió ni un gesto. «Noah», dije al fin, la voz rasgada, «¿de verdad piensas que soy una carga?» Él levantó la vista, cansado, irritado. «Mamá, los gastos se van a duplicar cuando nazca el bebé. No es momento para que dejes de trabajar. Todavía estás fuerte». Esas palabras me dejaron fría. «Todavía estás fuerte». Así hablaba uno de una bestia vieja, útil para jalar el carro un poco más antes de llevarla al matadero. Recordé entonces mis manos, aquellas que una vez cubrieron su cuerpo ensangrentado cuando los perros callejeros casi lo destrozan. Recordé mi miedo, mi promesa, mi juramento de protegerlo siempre. Y ahora, frente a mí, ese niño que salvé me hablaba como si yo fuera una deuda impaga. «Noah», susurré mirándolo a los ojos, «yo compré esta casa. Pagué cada ladrillo con mis noches sin sueño. ¿No lo recuerdas?» Grace intervino con una sonrisa glacial. «Usted compró la casa, sí. Por eso la dejamos quedarse aquí.
Su tono tan natural me heló. Lilian asintió como quien confirma una sentencia. Silencio, solo el tic-tac del reloj sobre la pared, marcando la distancia entre una madre y su hijo. ¿De verdad quieres que regrese a trabajar limpiando casas? Pregunté, mi voz tan calmada que asustó incluso a Grace. Noah se encogió de hombros. Mamá, no compliques las cosas. Siempre dijiste que querías ser independiente, ¿no? Reí, una risa hueca, amarga, que retumbó en aquella sala como un eco de todo lo que me callé durante años. ¿Independiente? Repetí. Yo te crié sola, Noah. Arriesgué mi vida por ti. Renuncié a mi esposo, a mi casa, a todo. Y ahora vienes a hablarme de independencia. Él me miró con fastidio. Esa fue tu elección, mamá. Yo no te pedí nada. El aire se volvió más pesado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante décadas había soportado el cansancio creyendo que algún día él entendería. Pero no. Su voz, sus palabras, eran las de un extraño. Grace se inclinó hacia adelante. Ellie, no dramatice. Noah no quiso ofenderla. Solo necesitamos que aporte algo. Todos lo hacemos. Sus uñas perfectas brillaban bajo la luz. Su perfume invadía la sala. Era una reina hablando con su criada. Entonces comprendí algo que nunca quise aceptar. Yo ya no era su madre. Era su sirvienta con título honorario. Respiré profundo. No lloraría. No les daría ese triunfo. Me levanté, caminé hasta el pasillo y tomé la pequeña maleta que aún tenía junto a la puerta. El sonido de las ruedas sobre el piso de madera fue como un tambor funerario. ¿A dónde vas?, preguntó Lilian fingiendo sorpresa. A donde el aire no huela a desprecio. Abrí la puerta. Noah se levantó por primera vez. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nos debes. Me detuve. Lo miré. Vi a ese niño que una vez tuve en mis brazos, cubierto de sangre y miedo. ¿Qué te debo?, pregunté casi en un susurro. Pagué cada deuda con sangre y lágrimas, Noah. Pero estás equivocado. Ya no te debo nada. Y me fui. El frío de Asheville me cortó el rostro. El viento me despeinó. Pero dentro de mí ardía un fuego nuevo. A cada paso, el eco de sus palabras se mezclaba con mis propios pensamientos. No lloré, no me volví. Solo caminé, sintiendo que algo, muy dentro, acababa de morir. O quizá, por primera vez, acababa de nacer. El amanecer me encontró en el motel de neón cansado, ese que se encendía y apagaba como un corazón viejo que no decide si seguir latiendo. La alfombra tenía manchas de otra gente y de otras vidas. La colcha áspera raspaba como una memoria que no quiere olvidarse. Dejé la maleta sobre la silla coja, abrí la cortina y vi el asfalto húmedo brillando bajo una luz gris. Había silencio en los pasillos, ese silencio espeso que deja el cansancio cuando por fin se sienta. Sobre la mesa extendí la foto de Noah a los 5 años. La había llevado conmigo como quien lleva un escapulario, no por superstición, sino por costumbre de rezarle a lo que una vez te salvó. En la imagen, su sonrisa era un sol pequeño. Yo estaba detrás, con la mano en su hombro, una mano que parecía saberse todas las plegarias del mundo. Toqué el borde gastado del papel y fue como tocar un timbre en la casa del pasado. La puerta se abrió. La calle donde lo encontré todavía vive en mis pesadillas. Era invierno, el tipo de invierno que muerde los talones y se mete entre los huesos. Recuerdo el aullido. Primero fue un quejido, una queja de animal, y luego un estallido, y corrí. Los perros estaban sobre él como sombras hambrientas. Noah no gritaba, hacía un sonido más antiguo que el lenguaje, una nota de miedo puro. Lo espanté como pude. Grité, lancé piedras, me abrí los brazos
para parecer más grande de lo que era. Uno me enseñó los dientes. Le sostuve la mirada. La mirada puede ser un arma si te queda algo de fe. Retrocedieron, lo recogí del suelo. Era ligero como una promesa que todavía no pesa. Tenía sangre en la frente, en el abrigo, en mis manos. Ya pasó, ya pasó. Repetí con una voz que aprendí de mi madre, una voz que en aquel momento no sabía si era verdad. Lo llevé al hospital corriendo, con un corazón que se me subía a la garganta. Cada paso era una negociación con Dios. Déjalo vivir y llévate lo que quieras. Las salas de urgencias huelen a cloro y a reloj. El médico dijo cirugías, puntos, reposo, palabras de hierro. Yo asentí con la docilidad con que asiente la gente que no tiene otra opción. Cuando me preguntaron si era su madre, la palabra se me quedó atorada un segundo y luego salió sí. No me pidieron papeles. A veces la sangre en las manos es suficiente documento. Y me dejaron quedarme sentada en una silla de plástico que chirriaba cada vez que respiraba. El primer mes fue un rosario de pasillos. Por la mañana trabajaba en la sastrería de la señora Varela, cosiendo dobladillos que parecían nunca terminar. Por las noches limpiaba las oficinas que olían a aire acondicionado viejo y a café derramado. Y los fines de semana vendía galletas de mantequilla en el mercado de pulgas. Aprendí que la pobreza también tiene su propio aroma, mezcla de harina, sudor y una obstinación dulce. Cada moneda era una migaja en el camino de regreso a la vida de Noah. Cuando lo dejaban dormir, yo me acercaba al vidrio y observaba su respiración como si fuera la marea. Subía y bajaba, y con cada vaivén yo creía un poquito más en la posibilidad de mañana. Le llevaba libros de cuentos comprados de segunda mano, historias de monstruos que siempre terminaban perdiendo. Se los leía, aunque estuviera muy chico para entender. No le leía a su cerebro, le leía a su miedo. En cada cuento, la madre encontraba al niño perdido. En cada cuento, el monstruo se cansaba primero. No sé en qué momento su mano empezó a buscar la mía, incluso dormido. La primera vez que sus dedos me apretaron, sentí un tifón en el pecho. Lo llaman instinto maternal y parece sencillo, pero no lo es. Es un hilo que te ata al mundo y te obliga a no soltarlo aunque te esté quemando. Un día me habló con la voz áspera de los niños que han conocido el dolor. ¿Te vas a ir? No, dije sin dudar. No me voy a ir. El compromiso pesó más que el universo. Y aún así lo cargué. Cuando por fin le dieron de alta, no había aplausos ni cintas para cortar. Solo una bolsa con medicamentos y una lista de cuidados que parecía una sentencia. Alquilé un departamento en las afueras, un cuarto con paredes desconchadas y piso de madera que crujía como si se quejara de nuestras pisadas. Coloqué su camita junto a la mía y las noches que le subía la fiebre, lo limpiaba con paños húmedos y le cantaba las canciones que mi madre me cantaba cuando yo todavía creía que el futuro tenía una sola puerta. Mi canto no era melódico, pero era fiel. Aprendí que la fidelidad afina mejor que la técnica. El dinero no alcanzaba. La pobreza te enseña matemáticas que no vienen en ningún libro. ¿Cuánto vale un litro de leche si eso te quita 2 barras de pan? ¿Cuántos pasos puedes dar con un par de zapatos rotos antes de que el agujero sea una intemperie? ¿Cuántas horas puedes no dormir antes de que tu cuerpo te apague a la fuerza? Yo hacía cuentas con un lápiz mordido y un calendario de farmacia. Algunas noches le pedía a la hornilla que hiciera rendir el arroz, otras me pedía a mí misma que hiciera rendir la esperanza. No le conté a Noah el número de mis deudas. A los niños no se les enseña
el idioma de las facturas, se les enseña el idioma de la seguridad. En la mesa extendí las hojas blancas sobre las que él dibujaba con colores baratos, casas triangulares, árboles redondos, soles con pestañas y siempre, siempre una mujer de cabello largo. ¿Quién es? Pregunté una vez, fingiendo sorpresa. «Eres tú», dijo con una certeza que me sacó el aire. «Mi mamá». Guardé su dibujo en la puerta del refrigerador, con un imán en forma de manzana. Se me resecó la garganta. A partir de ese día, la palabra madre dejó de ser un traje prestado y se volvió mi piel. Lo inscribí en una escuela pública, le preparaba sándwiches envueltos en servilletas de papel y en el bolsillo le ponía una nota con un corazón mal trazado. A veces me respondía con otra nota que decía: «Hoy dibujé un perro que ya no muerde». Entonces entendí que sanar también es dibujar lo que te asustó hasta que deja de perseguirte. El mundo tiene giros que parecen milagro y en realidad son consecuencias. Un mediodía, mientras cambiaba el hilo de la máquina en la sastrería, entró Clara. No era cliente nuevo, era la dueña de una empresa de muebles en Nashville. Pero ese día la vi diferente, como si llevara la primavera en la bolsa. Me observó coser y dijo sin ceremonia: «Tienes manos de artista, Eli». Me reí para disimular el pudor. «¿Tengo manos cansadas?» «El cansancio es el precio de la destreza», replicó. «¿Pintas?» Negué. Ella no se burló. Me invitó a una exposición, la primera de mi vida. Acepté con la timidez con que se acepta un piropo cuando llevas años caminando en calles sin flores. En la galería vi paredes blancas y silencio de iglesia. Había cuadros que parecían ventanas hacia otros cuerpos, otros dolores. Me quedé parada frente a uno que tenía un campo amarillo y una mujer de espaldas. Sentí que le hablaba a la nuca. Clara se paró a mi lado. «¿Qué ves?» «Una mujer que no se voltea porque si mira atrás se rompe», dije. «Entonces ya estás mirando», respondió. «Ven cuando puedas. En mi oficina hay paredes vacías». Empecé a trabajar para ella, no como artista, eso tardaría en nacer, sino como alguien en quien confías para que todo funcione. Clara me trató como a una igual. Me explicó de texturas, de fibras, de cómo la luz decide si un objeto es cierto. A veces me regalaba libros sobre pintura con dedicatorias que parecían oraciones para la mujer que mira y no se asusta. Sentí por primera vez que el futuro no era una sola puerta, sino un pasillo con varias. Con su sueldo pude pagarle a Noah una caja de colores que no se rompían a la primera y una mochila que no se descosía al mes. Él dibujaba en silencio y de vez en cuando me mostraba un árbol que había aprendido a sombrear o una casa con ventanas que parecían ojos despiertos. «Cuando crezca, voy a dibujar casas de verdad», dijo una tarde. «Entonces yo voy a barrer el polvo de tus planos», respondí. Se rió y se me pegó a la cintura. Ese abrazo fue la arquitectura más perfecta que vi en años. Los años pasaron con su paso de elefante, lento, pero dejando huellas que nadie borra. Noah creció. La adolescencia lo volvió más alto y más lejos, y yo trabajé para que la distancia no se volviera abismo. Cuando entró a la universidad, yo ya sabía todos los trucos para estirar el dinero como si fuera chicle. Acepté horas extra, rechacé la invitación de Clara para estudiar formalmente pintura. Duele escribirlo, pero también es verdad. Y fui apilando facturas pagadas como quien construye una torre para alcanzar el sol. Nunca le dije a Noah cuántas veces me acosté sin cenar porque él necesitaba un libro nuevo. No lo hice por orgullo, lo hice por amor. Hay silencios que no son omisiones,
son cuidados. El día que se graduó, la toga le quedaba grande y los ojos le brillaban como si adelante no hubiera precipicios. Grace ya estaba en su vida. Yo la miré con simpatía y con esa reserva con que miras lo que te puede robar al hijo y también regalarle una casa. Cuando se casaron, entregué las llaves de esa casa que pagué a plazos con mis manos partidas. Algún día te voy a cuidar yo a ti, mamá, dijo Noah tomándome la mano. Creí en esa promesa como se cree en el amanecer. La caldera del motel bufó y me trajo de golpe al cuarto barato donde estaba ahora. El espejo del baño tenía una grieta fina, como si alguien hubiera intentado dividirse en dos. Me lavé la cara con agua fría y regresé a la mesa. Volví a mirar la foto. En el reverso, aquella vez, había escrito con lápiz: para que nunca olvides de dónde vienes. Tomé mi libreta y anoté las cuentas que todavía tenía que pagar en el mundo de hoy. Una noche más de motel, algo de comida, el pasaje para cruzar la ciudad y ver a Ava. Entonces, como un gesto mecánico que uno hace para recordarse que aún existe el azar, bajé a la recepción y compré un boleto de lotería. No fue ilusión, fue distracción. Subí con la mente en blanco, dejé el papel en la mesita, encendí la televisión solo para escuchar voces que no fueran las de mi cabeza. La conductora dijo números. Yo escuché a medias. El primero coincidió. Sonreí con incredulidad y negué con la cabeza. El segundo también. El tercero me hizo sentarme. Para cuando el último número fue el mismo, tuve que apagar la televisión porque me quedé sin aire. En la habitación hubo un silencio tan denso que si lo tocabas, dejaba huella. Marqué el número del centro de lotería con manos que temblaban como si estuvieran aprendiendo a tocar el piano. Una voz, alegre y profesional, me felicitó. $9 millones. El mundo se puso en pausa, como cuando el proyector se traba en una película. Coloqué el boleto en la cajita donde guardaba la foto. Cerré la tapa, como quien entierra un secreto en un jardín. No llamé a nadie. No se lo dije ni a Ava. La alegría era un animal salvaje. Si lo soltaba, no sabía a quién mordería primero. De pie, frente a la ventana, miré el estacionamiento vacío y por primera vez en años me permití imaginar sin miedo mi hijo, el bebé por nacer, una cuna armada con risas, una cuenta de luz pagada sin negociar con el hambre, un lienzo grande en una pared que no gotea. Las imágenes son peligrosas cuando tienen hambre, quieren hacerse realidad a mordiscos. Me acosté sin poder dormir y en ese insomnio de cuchillos apareció la otra cara del azar. ¿Y si el dinero no arregla lo que está roto? Pensé en Noah llamándome parásita, en Grace rodeando cada palabra con fiereza, en Lillian decretando quién merece dignidad y quién no. Entendí, sin querer entender, que el problema no eran los ceros en una cuenta. El problema era el cero que me querían asignar como valor. Amaneció con el cielo de papel gris. Recogí mis cosas, guardé la cajita con el boleto y la foto en el fondo de la maleta, lo más cerca del corazón que se puede, y tomé un autobús hacia la galería de Ava. El vidrio de la ventana vibraba con el motor. Mi reflejo me miró como si fuera otra mujer, la que ya no se deja. Bajé 2 paradas antes, entré a una cafetería por un café negro que me raspó el sueño y me devolvió el pulso. La campanilla de la puerta tintineó, y con ella entró Lillian envuelta en su abrigo de piel, la boca sonriendo sin alegría. Eli, justo te buscaba, dijo como si yo le debiera un favor. Noah está preocupado. Sería bueno que asumieras tu responsabilidad. Hay un puesto en el asilo, pagan bien. Bebí un sorbo. El café estaba amargo, pero no tanto como sus palabras. Mi responsabilidad
Está cumplida, dije con calma. Si Noah quiere hablar, que vengas él. No acepta intermediarias. Lilian me midió con sus ojos de jueza. Quiso decir algo más, pero solo apretó los labios. Se fue dejando un perfume que olía a jardín que no existe. Caminé el resto del trayecto con la cabeza alta. El aire frío me limpió de una forma que no logra ningún jabón. Al subir la escalera de la galería, Ava me esperaba con las llaves en la mano y la mirada que uno tiene cuando ve regresar a alguien después de una tormenta. «¿Aquí estás?», dijo. «¿Lista para respirar?». Asentí. Tenía una cajita en el fondo de la maleta. Un miedo con nombre propio en el pecho y una certeza nueva anudada al alma. Lo que viene ya no lo voy a vivir de rodillas. Abrí la puerta del pequeño departamento de arriba. La luz entró tímida como si pidiera permiso. Puse la maleta junto a la cama, dejé la foto sobre la mesa y muy despacio coloqué la cajita a su lado. Me quedé mirando ambas cosas como quien mira dos versiones de su vida. Una era el pasado, una mujer que salva a un niño de los perros. La otra era el futuro, una mujer que se salva a sí misma de los lobos con corbata. En el piso de abajo, Ava encendió la música. Un saxofón llenó el aire con una tristeza bonita. Me asomé a la escalera y le grité: «Esta noche, ¿puedo bajar a ver la nueva exposición?». «Claro», respondió. «Hay un cuadro que te va a gustar. Una mujer de pie en un campo, mirando lejos». Sonreí. Ya la conocía. Era la misma que, muchos años atrás, no se volteó porque si miraba atrás, se rompía. Ahora entendí algo más. No mirar atrás no es cobardía cuando tu destino está al frente. Esa noche bajé. Caminé despacio entre los cuadros como si los cuadros fueran gente y yo una invitada tímida. Frente a la mujer del campo me detuve y en ese instante escuché de nuevo el eco de mi promesa. No me voy a ir. No me fui de Noah. Y ahora no me voy a ir de mí. El eco del sacrificio no siempre duele. A veces suena como un tambor que marca el paso de marcha de una mujer que por fin aprendió su propio ritmo. Tomé aire, me acomodé el cabello y sin que nadie me viera hice una pequeña reverencia. No a la pintura, a mi historia, a la que estaba por escribir con un trazo que no pide permiso. El día amaneció con la calma falsa de los domingos que preceden a un desastre. Asheville despertaba envuelta en una neblina blanca, como si el cielo quisiera esconder algo. Desde la ventana del pequeño departamento sobre la galería, el mundo parecía suspendido entre el silencio y la posibilidad. Yo me senté junto a la mesa de madera que Ava había pintado de azul años atrás. Sobre ella descansaban mis dos únicas pertenencias valiosas: la foto de Noah a los 5 años y la cajita de madera que guardaba el secreto que podía cambiarlo todo. $9 millones. Todavía no podía decirlo en voz alta. Sonaba como una broma cruel del destino, una prueba o una trampa. Toqué la superficie de la caja y recordé la voz alegre del operador de la lotería. «Felicidades, pues, señora Harper. Usted es la ganadora del premio mayor». Y también recordé las voces de la noche anterior, las de mi hijo y su esposa. «Eres una parásita inútil, una carga, un error. La mente es un teatro con mala iluminación. A veces no sabes qué escena estás viendo, la del dolor o la de la esperanza». Tomé un sorbo de café frío y miré el boleto doblado dentro de la caja. Era un simple trozo de papel con tinta, pero su peso era enorme. Pensé, por un instante, en Noah. ¿Qué haría si se lo contara? ¿Lloraría de emoción o sonreiría calculando porcentajes? Pensé en Grace, con su mirada de hielo, y en Lilia, la mujer que convertía la caridad en un espectáculo. El dinero no cambia a la gente.
solo les quita la máscara. Suspiré, quise salir a caminar para despejarme, pero la curiosidad me tiraba del alma como un hilo invisible. Saqué la cajita, abrí la tapa y miré el boleto una vez más. Las cifras impresas parecían mirarme de regreso. ¿Qué vas a hacer conmigo?, parecían preguntar. Ava subió más tarde con una taza de té humeante y su sonrisa cansada de siempre. «Te ves diferente hoy», dijo. «¿Qué pasa?» «No lo sé. Tal vez dormí bien por primera vez». Ella se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa. «Dormir bien es un lujo que hay. Cuídalo». Quise contarle. La confesión me ardía en la garganta, pero no pude. ¿Cómo decirle a alguien que el universo acaba de lanzarte un milagro después de tantos años de desprecio? ¿Cómo admitir que tienes miedo de tu propia suerte? Ava se levantó para ir a la galería. Cuando se fue, el silencio volvió, pero no era un silencio vacío, era un silencio expectante, como el que precede a un disparo. Salí a caminar por el centro. Las calles estaban húmedas, los escaparates llenos de luces navideñas que titilaban como promesas rotas. Vi parejas tomadas del brazo, niños con bufandas largas, ancianos con perros pequeños. Yo caminé sola, pero no me sentía vacía. Por primera vez, el futuro no me aterraba, me intrigaba. Entré a un café, el mismo donde años atrás Noah me había presentado a Grace. Aún recordaba la risa de ella, tan dulce que dolía. El mismo mozo me reconoció y sonrió con simpatía. «¿Lo de siempre, señora Harper?» Asentí. «Un café negro, sin azúcar, como la verdad». Me senté junto a la ventana. A través del cristal, el reflejo me devolvió la imagen de una mujer que no se reconocía del todo. La espalda más recta, los ojos menos cansados, las manos temblando no por miedo, sino por energía. Entonces, la campanilla de la puerta sonó y el perfume de Lillian llegó antes que su voz. «Ellie», dijo. «Qué coincidencia». Coincidencia, pensé. En su boca, la palabra sonaba a plan. Se sentó sin que la invitara, acomodando su abrigo de piel como quien coloca una bandera sobre territorio conquistado. «Noah está muy preocupado por ti», dijo revolviendo el café que el mesero trajo sin que lo pidiera. «Dice que estás inestable». «¿Inestable?», repetí sonriendo sin alegría. Me parece que su definición de estabilidad es muy flexible. Lillian no se inmutó. «No lo tomes a mal. Todos estamos tensos por el bebé. Tú podrías ayudar si buscaras algo de trabajo. Hay una posición abierta en el asilo. Pagan bien. Limpiar pasillos, cambiar sábanas, servir sopa a desconocidos. Trabajo honesto», dijo ella, alzando la barbilla. «Digno, digno», repetí. «Y humillar a una mujer que ha dado su vida por su hijo también es digno». Por un segundo, el aire entre nosotras se volvió sólido. Lillian soltó una risita y bebió un sorbo de su café. «Tienes un carácter difícil, Lily. Quizás por eso Noah se siente tan agotado». Sus palabras eran dardos untados en miel. Yo me levanté, dejé un billete sobre la mesa y la miré directamente. «Dígale a Noah que estoy bien y que no necesito limosnas disfrazadas de consejos». Ella me siguió con la mirada mientras salía. Sabía que detrás de su sonrisa había algo más. Curiosidad, tal vez miedo. Las mujeres como Lillian huelen los secretos. Esa noche, el viento soplaba tan fuerte que las ventanas del departamento temblaban como si quisieran huir. Ava dormía abajo y yo me quedé sola con el zumbido de la tormenta. Encendí la televisión solo para escuchar voces. El noticiero estaba transmitiendo el sorteo de la lotería estatal. Reconocí los números antes de que los dijeran, como si una parte de mí los hubiera soñado.
Uno por uno coincidieron todos. Cada cifra era un golpe en el pecho. El locutor repetía los números con una voz eufórica, pero yo no escuchaba. Mis oídos zumbaban. El boleto estaba sobre la mesa. Lo tomé, lo miré, lo confirmé una y otra vez. Era real. Entonces algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se encendió. Lloré, no de alegría, sino de vértigo. Era como si el universo me estuviera mirando directamente a los ojos y me dijera: ahora decide quién eres. Tomé la cajita, metí el boleto y lo guardé en el fondo del armario. Apagué la televisión. El silencio volvió, pero esta vez no era enemigo, era un aliado. Al día siguiente, salí temprano. Caminé por el centro, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de preguntas que no tenían forma. El dinero, pensé, es una puerta, pero no sabe si da a un jardín o a una prisión. Vi a una madre arrastrando un carrito con su hijo dormido y sentí una punzada en el pecho. Yo había sido ella. Había empujado a Noah por calles llenas de barro, soñando con un techo digno, y ahora tenía 9 millones y un vacío que no se podía llenar con billetes. Pasé por una tienda de antigüedades y en la vitrina vi un cuadro pequeño. Una mujer sola, en un banco de parque, bajo un paraguas negro. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca sonreía. Lo compré sin pensarlo. El vendedor me lo envolvió en papel marrón y antes de entregármelo dijo: dicen que trae suerte. Ya tengo suficiente, respondí. Lo que necesito ahora es silencio. Regresé a la galería y subí al departamento. Colgué el cuadro frente a la ventana. La lluvia seguía cayendo, lenta, como si midiera el tiempo. Me senté en la cama y abrí un cuaderno viejo. Escribí solo una frase: el dinero no cambia a las personas, solo las desenmascara. Cerré el cuaderno, miré el boleto una última vez antes de guardarlo. Supe, en ese instante, que ese papel sería mi bendición y mi condena. No lo sabía todavía, pero esa misma noche el rumor ya había comenzado. Lillian había visto mi expresión en el café, había sentido algo distinto en mi voz. Y las mujeres como ella no duermen bien hasta averiguar qué hay detrás de una sonrisa nueva. Mientras me recostaba, la lluvia golpeaba el vidrio con dedos finos. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con perros ni con gritos. Soñé con una puerta abierta y del otro lado el sonido suave del mar. El cielo de Asheville amaneció limpio después de la tormenta, como si alguien hubiera pasado un trapo invisible sobre el mundo. Yo caminaba con paso lento, las manos en los bolsillos y el corazón dividido entre dos pulsos, el miedo y la decisión. En el fondo de mi bolso, la cajita de madera pesaba más que nunca. Dentro, el boleto, que ya no era solo un papel, era la llave de una nueva vida o la prueba de que aún no sabía qué hacer con ella. Llamé al abogado que Ava me recomendó, un hombre de voz pausada y ojos que parecían leer entre líneas. Su oficina olía a madera vieja y café recién hecho. Señora Harper, dijo ajustándose las gafas. Antes que nada, felicidades. 9 millones de dólares no son poca cosa. Sonreí con una ironía suave. No es la cantidad lo que asusta, señor Daniel. Es todo lo que viene con ella. Él asintió, como si entendiera. Me habló de fideicomisos, cuentas protegidas, inversiones seguras, palabras que yo nunca había pronunciado. Le pedí una sola cosa. Quiero que nadie pueda tocar ese dinero. Nadie. Ni su familia, especialmente ellos. Firmé los papeles con una mano que aún temblaba. Cada firma era una frontera. Cada trazo, una promesa de no volver a arrodillarme. Cuando salí de la oficina, el aire olía a eucalipto y a lluvia.
Sentí algo que no había sentido en años. Control, no poder sobre los demás, sino sobre mí misma. Esa tarde, caminé hasta la parada de autobús y saqué mi teléfono. Empecé a buscar casas sin saber muy bien qué buscaba. No quería lujo, quería espacio, luz, silencio. Entonces apareció una foto. Una residencia de cristal con vista a las montañas Blue Ridge. El anuncio decía, donde el amanecer toca el alma. Sonreí. Quizás el destino también tiene sentido del humor. Llamé al número. Buenas tardes, contestó una voz joven femenina. Soy Yana, agente de bienes raíces. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero ver la casa del anuncio. ¿Podría venir el sábado? Es una propiedad especial. El sábado amaneció con olor a pino y a futuro. Con un vestido sencillo y el cabello recogido, conduje hasta las afueras de la ciudad. El camino serpenteaba entre colinas verdes y árboles que parecían inclinarse para observarme pasar. Cuando llegué, la casa me dejó sin palabras. Paredes de vidrio que reflejaban el cielo, un jardín amplio donde el viento jugaba con las hojas y una vista tan abierta que parecía imposible tener secretos. Yana me recibió en la entrada con una sonrisa cálida. Bienvenida, señora Harper. Esta casa es diferente, tiene alma. La seguí. Cada habitación parecía respirar. La luz entraba como si conociera el camino de memoria. Las sombras se movían lentas, suaves, sin miedo. Aquí podría pintar, murmuré, imaginando un caballete frente a la ventana. ¿Pinta?, preguntó ella. Todavía no, pero voy a hacerlo. Fue entonces cuando la voz del pasado irrumpió en la puerta. «Elijah Harper», dijo una voz cargada de veneno. «¿Qué haces aquí?» Giré despacio. Sophie, la sobrina de Lillian, estaba allí, con su sonrisa torcida y sus ojos de superioridad entrenada. Trabajaba para la inmobiliaria. El destino, pensé, siempre se las arregla para mandar emisarios del desprecio. Vine a ver la casa, dije sin perder la calma. Sophie soltó una carcajada breve. ¿Verla? ¿Tú? Eli, por favor. ¿Sabes cuánto cuesta este lugar? 2 millones, respondí con serenidad. Exactamente. Yana la miró incómoda. Sophie, la señora Harper es una cliente legítima. ¿Cliente?, repitió ella, alzando las cejas. Esta mujer limpiaba pisos, no tiene ni $1000 en el banco. El eco de sus risas llenó el salón. Durante años, ese sonido me había hecho encogerme, pero esa tarde no. Esa tarde sentí que mi silencio podía gritar más fuerte que cualquier palabra. Saqué el teléfono del bolso, lo abrí frente a todos y mostré la pantalla. El saldo brilló como una revelación. Sophie palideció. ¿Qué es eso? Mi cuenta, respondí, y mis 9 millones de razones para que te calles. El murmullo se extendió como una ola entre los empleados. El gerente apareció con el ceño fruncido. Sophie, eso fue inaceptable. Salga ahora mismo. Ella intentó replicar, pero su voz se quebró. Solo decía la verdad. La verdad, interrumpí, es que nunca supiste quién era yo. Sophie salió con la cara encendida. El silencio que quedó fue espeso, casi solemne. Yana me miró con ojos brillantes. ¿Aún quiere la casa, señora Harper? Asentí. Sí, pero no porque la necesite, sino porque ya no quiero pedir permiso para existir. Firmé el contrato allí mismo. 2 millones. Una firma. Una vida nueva. Esa noche, cuando crucé por primera vez la puerta de la casa, el aire me recibió como un suspiro. Encendí las luces. El reflejo del cristal multiplicó mi imagen hasta el infinito. Una mujer sola, pero erguida. Dejé la maleta en el suelo y caminé descalza por el piso de madera clara. El eco de mis pasos
se confundía con el sonido del viento golpeando las ventanas. Era como si la casa respirara conmigo. Me acerqué a la pared de vidrio y miré hacia las montañas. Las luces lejanas de la ciudad parecían estrellas atrapadas. Pensé en Noah, en Grace, en todo lo que había entregado sin que me lo pidieran. Y por primera vez no sentí culpa, solo paz. Eli, susurré mirando mi reflejo. Bienvenida a casa. Encendí la chimenea y me senté frente a ella. El fuego danzaba como un viejo amigo reencontrado. En la mesa frente a mí, la cajita de madera. El boleto seguía adentro, intacto, callado. Saqué un lienzo en blanco, lo apoyé en el caballete nuevo y mezclé las primeras pinceladas de color. Azul profundo, rojo herido, amarillo leve, colores que sabían de pérdidas, de esperas, de dignidad. Y mientras pintaba, entendí que esa casa de cristal no era un símbolo de riqueza, era un espejo, transparente pero firme. Por fin podía verme tal como era, una mujer que había sobrevivido a los lobos y había aprendido a caminar entre ellos sin perder el alma. Cuando terminé el primer cuadro, ya era medianoche. El viento había cesado y solo quedaba el crepitar del fuego. Lo miré y sonreí. Lo titulé Renacer. El reflejo del cristal me devolvió una imagen que ya no era la de una sirvienta ni la de una madre humillada. Era la de una mujer que sin quererlo había comprado su libertad. El dinero no me cambió, solo me devolvió la voz. Y esa voz, al fin, estaba dispuesta a contar su historia. El amanecer filtraba su luz dorada a través de las paredes de cristal, bañando la sala en un resplandor casi irreal. La casa olía a café recién hecho y pintura fresca. Sobre el caballete, mi cuadro Renacer aún mostraba las pinceladas húmedas, esas que se secan despacio, como si quisieran recordar el movimiento de la mano que las creó. Habían pasado apenas 3 días desde que me mudé, 3 días de silencio, de aprender a escuchar el sonido de mi propia respiración sin que nadie la juzgara. Pensé que el pasado había quedado atrás, cerrado como una puerta sin llave. Pero el pasado tiene la costumbre de colarse por las rendijas. Esa tarde, el timbre sonó. Un sonido agudo, insistente, casi impaciente. Me acerqué con cautela. A través de la cámara del portón vi su rostro. Noah. Su silueta parecía más pequeña, encogida. Llevaba las manos en los bolsillos y los ojos rojos de no dormir o de ensayar el arrepentimiento. Por un instante, mi corazón quiso adelantarse a la razón, pero la memoria lo detuvo. No abrí. El teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. Mamá, escuché que ganaste la lotería. Tenemos que hablar. Sus palabras eran frías, sin música. No había disculpa ni cariño, solo urgencia. Le respondí despacio, eligiendo cada letra como si fueran piedras sobre un río. Si quieres hablar, ven como hijo, no como quien viene a pedir dinero. Dejé el teléfono boca abajo. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era cómodo. Era un silencio con respiración propia. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz era distinta. «Mamá», dijo Grace, suave, melosa. «Noah está muy arrepentido. Queremos invitarla a cenar. Usted es familia, la necesitamos». Su tono era una mezcla calculada de dulzura y culpa. Pude imaginarla, con su vientre redondo y su sonrisa ensayada, tocándose el abdomen como quien usa una vida nueva para negociar el perdón. Respiré hondo. La necesitaban, no porque me amaran, sino porque el dinero había vuelto a ponerme en el mapa. Miré el fuego danzar dentro de la chimenea. El calor era lo único verdadero esa noche. «Está bien», dije finalmente. «Iré, pero no por ellos. Iba por mí».
Iba a mirarles a los ojos sin agachar la cabeza. La cena fue en la misma casa donde una vez me llamaron parásita inútil, la misma que yo había comprado. Esa ironía me supo amarga en la boca mientras estacionaba el coche frente al porche iluminado. Noah abrió la puerta. Tenía la sonrisa tensa, los hombros caídos, el traje mal abotonado. «Mamá, qué gusto verte». Grace apareció detrás de él, con el cabello perfectamente arreglado y una mano sobre su vientre. «Eli, te ves radiante», dijo su voz untada de miel. «Pasa, por favor». Entré. El olor a comida nueva y pintura vieja me revolvió el estómago. Todo era igual y distinto. Los muebles que yo había ayudado a comprar, las fotos familiares en la pared donde mi rostro ya no estaba. Lillian estaba allí también, sentada a la mesa con su sonrisa falsa de porcelana. «Eli», dijo sin levantarse, «qué alegría verte. Esta casa no es la misma sin ti». Me reí por dentro. Las mentiras más grandes siempre se dicen con la voz más suave. Nos sentamos. El silencio se extendió entre los cubiertos y los platos. Grace fue la primera en hablar. «Escuché que compraste una residencia hermosa, con vista a las montañas». «Así es», respondí. Pensé que después de toda una vida trabajando, era hora de vivir para mí. «Ganaste la lotería, ¿verdad?», preguntó Noah, fingiendo naturalidad. Lo miré fijamente. «Sí, 9 millones». La palabra cayó como una piedra en el agua. Grace sonrió, pero su mano apretó la servilleta con fuerza. Lillian inclinó la cabeza. «¡Qué fortuna, Eli! Pero dime, ¿ya pensaste qué harás con ese dinero? Noah y Grace van a tener un bebé. Sería una bendición para tu nieto». El aire se espesó. Mi pecho ardía. Miré sus rostros, los mismos que me habían destrozado hacía apenas unas semanas. Recordé cada palabra, cada gesto de desprecio. Dejé los cubiertos con calma. «Había pensado darles ese dinero cuando naciera el bebé», dije despacio. «Pero después de lo que me dijeron, ya no estoy segura de que lo merezcan». El silencio estalló. Noah golpeó la mesa con la mano abierta. «Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Ese dinero es de la familia». Grace intervino con la voz temblorosa, pero los ojos calculadores. «Eli, no puedes ser tan egoísta. Somos tu sangre». Lillian se levantó, el rostro rojo. «Eres una desalmada, Eli. Te llenas de dinero y olvidas tus deberes de madre». Me puse de pie. La luz del candelabro se reflejaba en la mesa, como una línea divisoria entre ellos y yo. «Familia», repetí. «¿Así llaman ustedes al veneno?». Los tres guardaron silencio. «Ustedes me enseñaron lo que significa dar sin ser vista, amar sin recibir. Me llamaron carga, sirvienta, inútil». «Eso fue un malentendido», gritó Noah. «No, hijo», dije con voz baja pero cortante. «Fue claridad». Lo miré con ternura rota. «Salvaste mi vida, mamá», solía decirme cuando era niño. «Pero ahora, ni siquiera recuerdas que la tuya me costó la mía». El silencio que siguió fue tan profundo que oí mi propio pulso. Grace trató de sonreír, de recomponer la escena. «Eli, por favor, el bebé. No uses a ese niño como moneda», le interrumpí. «No necesita mi dinero. Necesita que su madre aprenda a amar sin cálculo». Tomé mi abrigo. Noah se levantó, con los ojos llenos de furia. «No puedes irte, nos debes». Me detuve junto a la puerta, sin mirarlo. «¿Deuda?», susurré. «Yo ya la pagué, Noah, con mi vida entera». Abrí la puerta. El aire frío entró como un golpe de libertad. «Recuerda esto», dije sin girarme. «Yo gané la lotería, no tú. Y a partir de hoy, no somos madre e hijo». Cerré la puerta detrás de mí. El eco del golpe resonó como un trueno en mi pecho, pero no dolía.
Por primera vez, el sonido del final me supo a principio. Conducía de regreso a la casa de cristal cuando el cielo comenzó a nublarse. Las luces de la ciudad parecían fantasmas escapando entre la lluvia. El teléfono vibró. Un mensaje desconocido. ¿Crees que ganaste? Pagarás por lo que hiciste. El remitente, Sophie. Sonreí sin miedo. Los fantasmas siempre vuelven cuando la casa ya no les pertenece. Pero esta vez yo no era la mujer que huía. Era la que encendía la luz. Mientras la lluvia caía, puse las manos sobre el volante y susurré. Que vengan todos. Ya aprendí a mirar sin bajar la cabeza. El reflejo del parabrisas me mostró mi rostro. Cansado, sí, pero libre. Y en el fondo, una llama, pequeña pero firme, ardía con un brillo que ningún insulto podría apagar jamás. La noche se había vuelto un espejo líquido sobre las carreteras de Asheville. Las gotas de lluvia caían rítmicas sobre el parabrisas, marcando el compás de mis pensamientos. Cada destello de los faros era una memoria. Cada sombra, un recordatorio. Volvía a casa, a mi casa, pero no me sentía en paz. En el pecho me ardía un fuego nuevo, no de rabia, sino de lucidez. Había pasado años llorando en silencio, pero entendí algo esa noche. El silencio no siempre es sumisión, a veces es la forma más elegante de venganza. El mensaje de Sophie seguía brillando en la pantalla del teléfono. ¿Crees que ganaste? Pagarás por haberme hecho perder mi trabajo. Lo leí 3 veces. Luego, sin borrar nada, lo reenvié a Daniel, mi abogado. Necesito proteger lo que es mío, escribí. Y esta vez no pienso huir. A la mañana siguiente, el cielo amaneció con un azul casi metálico. El viento golpeaba los cristales de la casa, pero adentro todo estaba en calma. Preparé café y esperé la llamada de Daniel. Señora Harper, dijo su voz grave, pausada. Lo que recibió podría considerarse acoso. Quiero que guarde todas las pruebas. Si esto escala, pediremos una orden judicial. Haga lo que sea necesario, respondí. No pienso dejar que nadie vuelva a pisarme. También le aconsejo algo más, añadió. Hacer público su caso, a su manera. La gente como Sophie se alimenta del rumor. Pero si usted controla la historia, nadie podrá usarla contra usted. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Hacerlo público, por primera vez, no me sonó a exposición, sino a liberación. De acuerdo, le dije, hágalo. 2 días después, un hombre nuevo tocó a mi puerta. Mía, una periodista local del Asheville Times. Joven, morena, ojos despiertos y una grabadora que parecía más una extensión de su alma que un aparato. Señora Harper, empezó. Gracias por aceptar. Todo el pueblo habla de usted. Una mujer normal que de repente gana $9 millones. ¿Cómo se siente? Me reí suavemente. No me siento especial, solo cansada. Mía levantó la vista de su libreta. ¿Cansada de qué? De que confundan la humildad con debilidad. Ella sonrió, comprendiendo. Dicen que se alejó de su familia después de ganar el premio. Algunos piensan que fue egoísta. Sí, lo sé, respondí, sin enojo. Pero la gente solo ve lo que brilla, no las sombras que costó encender esa luz. Le conté mi propia historia, no como confesión, sino como testimonio. Le hablé de las noches sin dormir, de los turnos dobles, del niño que salvé de los perros y del hijo que después me llamó carga. Le mostré los recibos de sus estudios, los contratos, las transferencias. Mía escuchó sin interrumpir, con los ojos húmedos. Entonces, ¿no abandonó a su familia? Preguntó finalmente. No, dije con calma, solo dejé de abandonarme a mí misma. El sonido del lápiz rascando el papel
Fue casi un aplauso. El artículo salió el fin de semana. En la portada del periódico, una foto mía frente al ventanal de la casa de cristal, pincel en mano. El título, Madre de Asheville gana el premio mayor, un viaje del sacrificio a la libertad. La historia se esparció como el perfume de una flor que no sabías que había florecido. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos me llamaron inspiración, otros traidora, pero por primera vez no me importó, porque esta vez la historia llevaba mi voz. Ava llegó a la casa con el periódico doblado bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba más que el sol. Ellie, mira, eres la conversación del pueblo. Ya era hora, le respondí riendo. Siempre quise que hablaran de mí, por algo más que por limpiar bien los pisos. Brindamos con té de jazmín. Ella me abrazó. Lo lograste. Ahora todos saben quién eres, pero la paz nunca dura mucho en un mundo que se incomoda con las mujeres libres. Esa misma noche llegó un correo anónimo. Una sola frase. Eres una egoísta. Te quedaste con el dinero mientras tu hijo sufre. Pagarás las consecuencias. Lo reenvié a Daniel sin siquiera temblar. Él respondió minutos después. Esto no se quedará así. Estoy rastreando la dirección IP. Gracias, Daniel, pero no quiero pelear con fantasmas. Solo quiero seguir viva. A veces, Ellie, respondió él, vivir bien ya es la mejor forma de pelear. La semana siguiente, decidí canalizar toda esa tensión en algo más grande. Visité una galería en venta en el centro de Asheville. Era pequeña, con paredes blancas y techos altos. Tenía ese olor a polvo y sueño viejo. El dueño, George, un hombre de manos arrugadas y ojos gentiles, me dijo, «Este lugar ha visto mucho arte, pero hace años que nadie pinta aquí. Entonces, déjeme devolverle el pulso». Respondí, «La compré, pagando al contado, no como trofeo, sino como altar». Durante las semanas siguientes, la galería renació bajo mis manos. Volví a pintar, volví a respirar. Ava me ayudó a organizar una exposición. La llamé Libertad. El cuadro central era una mujer de pie en medio de un campo, con la mirada fija en el horizonte. No era metáfora, era espejo. El día de la inauguración, la galería se llenó. Rostros nuevos, voces nuevas, pero entre la multitud, una figura conocida, Lillian, vestida de terciopelo rojo, rodeada de mujeres de sonrisa venenosa. «Ellie», dijo extendiendo la mano, «no esperaba que lograras esto. Una galería impresionante para alguien que limpiaba casas». Las risas disimuladas de sus amigas llenaron el aire, pero esta vez el eco no me alcanzó. Sonreí. «Sí, Lillian, limpiaba casas, pero parece que también limpié mi destino». Ella entrecerró los ojos. «¿Crees que un poco de dinero te convierte en artista?» «No, me convirtió en libre». La multitud guardó silencio. Un hombre mayor murmuró desde el fondo, «Tiene razón. La familia no se trata así». Las palabras cayeron como pétalos sobre el suelo. Lillian se tensó. Por primera vez no tuvo respuesta. Yo, en cambio, sonreí. El silencio volvió, pero esta vez fue mío. Un silencio limpio, un silencio que dolía, pero que curaba. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola frente a mi cuadro Libertad. El reflejo del cristal mostraba a una mujer que ya no tenía miedo de existir, y entonces lo comprendí. Mi venganza no era el dinero, ni la fama, ni siquiera el perdón. Mi venganza era simple, vivir bien, pintar sin permiso y no volver a explicar mi valor. Encendí una vela frente al lienzo. Su llama danzaba sobre los colores como si celebrara una victoria invisible. Fuera, el viento golpeó las ventanas. Dentro, el silencio respiraba conmigo. Y por primera vez, ese silencio ya no era una condena, era mi hogar.
El sonido de las notificaciones fue lo primero que me despertó aquella mañana. El teléfono vibraba sin descanso sobre la mesa de noche. Abrí los ojos y vi el reflejo del amanecer en las paredes de cristal, un amanecer que no traía calma, sino advertencia. Tomé el teléfono, decenas de mensajes, menciones, noticias compartidas y en el centro de todo, un video. Mi hijo, Noah. El título decía, La verdadera historia detrás del dinero de mi madre. Presioné play. En la pantalla, su rostro, más delgado, demacrado, pero con los mismos ojos que un día me miraron con ternura. Solo que ahora estaban llenos de cálculo. Mi madre ganó la lotería y nos abandonó, dijo con voz temblorosa. Desde entonces no he sabido nada de ella. No me responde, no quiere conocer a su nieto. No busco dinero, busco justicia emocional. Solo quiero a mi mamá de vuelta. Pausa dramática. Sus ojos se humedecieron justo en el momento en que la cámara se acercó. Un llanto perfecto, ensayado, y detrás de él la voz de Grace entre sollozos. La familia es lo más importante. No entiendo cómo alguien puede cambiar tanto por dinero. Cortinilla negra. Logo del canal Noticias Asheville. 120,000 reproducciones. Miles de comentarios. ¡Qué tristeza! El dinero destruye todo. Pobre muchacho, cualquiera. Su madre lo abandonó. ¿Qué clase de mujer hace eso? El veneno no necesitaba más palabras. El mundo ya había elegido a su víctima. Ava entró corriendo en la sala, con el teléfono en la mano. Eli, ¿lo viste? Está por todas partes. Asentí serena. El corazón me latía fuerte, pero el rostro seguía firme. Sí, y ahora verán la otra cara de la historia. Tomé mi taza de café y caminé hacia el ventanal. Fuera, las nubes se movían rápidas sobre las montañas como ejércitos en marcha. Voy a responder, Ava, pero no con rabia, con verdad. Ella me miró, temblorosa. ¿Qué vas a hacer? Hablar, a mi manera. Llamé a Daniel. Necesito un favor, le dije. Una transmisión en vivo. Quiero hacerlo hoy. ¿Estás segura, Eli? Esto puede volverse viral. Precisamente por eso, ellos contaron su versión. Ahora me toca a mí. Esa misma tarde, instalamos una cámara sencilla en la galería. El cuadro Libertad detrás de mí. Ningún guión, ningún filtro. Solo mi voz. Cuando encendieron la luz, respiré hondo. El contador comenzó a subir. 500, 2,000, 10,000 espectadores. Miré directamente al lente. Buenas tardes. Mi nombre es Eli Harper. Silencio. He visto el video que mi hijo publicó y quiero decir algo, no para defenderme, sino para contar la verdad que muchos prefieren callar. Hablé despacio, con la voz templada. Conté mi historia sin adornos, las noches en los hospitales, los años de trabajo, los insultos, el desprecio. Cada palabra era una piedra colocada con precisión sobre el muro de la dignidad. No me alejé de mi familia por dinero. Me alejé por respeto, porque hay heridas que el amor no debe permitir. Me detuve. Y si algún día mi hijo ve esto, quiero que sepa que lo amo, pero el amor sin respeto es una jaula. El chat se inundó de mensajes. Te creo, Eli. ¡Qué mujer tan valiente! Gracias por hablar por todas las madres invisibles. La cámara siguió encendida, y en ese instante comprendí que no estaba sola. Había miles de mujeres mirándome, viéndose reflejadas en mis palabras. La verdad no necesitaba gritar, solo tenía que ser dicha. Horas después, el video ya había superado el 1,000,000 de reproducciones. Los noticieros retomaron mi transmisión. Los comentarios se dividieron, pero esta vez la balanza no estaba tan desequilibrada. Recibí mensajes de apoyo de desconocidos, una enfermera que criaba sola a 3 hijos.
una mujer que escapó de un esposo violento, un joven que me escribió: mi madre también fue invisible. Gracias por ponerle voz. Cada palabra era una cicatriz que encontraba su eco. Noah me llamó esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Mamá, no era lo que querías ver. Me presionaron. Grace y Lillian querían hacerlo. No quise hacerte daño. Repetí la grabación 3 veces. No había remordimiento, solo miedo. Miedo a perder el control de la narrativa. Miedo a perder el dinero. Lo borré. El silencio fue mi respuesta. A la mañana siguiente, alguien rayó la fachada de la galería. Con pintura roja, una sola palabra: monstruo. Ava quiso llamar a la policía, pero la detuve. No, que lo dejen. ¿Qué, Eli? Eso es vandalismo. Sí, pero también es arte involuntario. Fui adentro, saqué un marco viejo y lo colgué justo encima del insulto, como si fuera una exposición. Debajo, escribí con tiza blanca: esto también es parte de la historia. La gente empezó a pasar y a tomarse fotos. Algunos entendían, otros se reían, pero todos miraban, y eso bastaba. Por la tarde recibí una llamada de Daniel. Eli, hay algo que debes saber. Grace contactó a un periodista nacional. Quieren vender la historia de la madre cruel de Carolina del Norte. Sonreí. Déjalos. Cuanto más griten, más claros se vuelven. Y si mienten, ya lo hacen. Pero ahora la gente sabe que también pueden mentir. Miré por la ventana. El cielo estaba encendido en naranja. Un grupo de mujeres se había reunido frente a la galería sosteniendo carteles: estamos contigo, Eli. La dignidad no se compra. Ser madre no significa ser esclava. Me temblaron las manos, no por miedo, por emoción, porque entendí que mi historia ya no era mía. Esa noche, Ava me abrazó. Eli, lo lograste. No, Ava, respondí con una sonrisa cansada. Apenas empezó la guerra. ¿La guerra? Sí, pero esta vez no tengo miedo de las sombras. Tomé una brocha y pinté sobre un lienzo nuevo, negro, gris, y en el centro una línea dorada. La grieta, la herida, el lugar exacto donde entra la luz, porque las sombras solo existen para recordarnos que alguna vez fuimos fuego. Y yo estaba a punto de arder de nuevo. El amanecer llegó gris, envuelto en una niebla densa que parecía flotar dentro y fuera de la casa. En la galería, el cuadro Libertad aún colgaba iluminado por una luz suave. Todo era calma. Demasiado calma. Encendí el hervidor para preparar café, y justo cuando el agua comenzó a silbar, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Noah tuvo un accidente, está en el hospital, por favor, ven, Grace. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos temblaron, el corazón se apretó como si lo estrangulara una mano invisible. No, susurré, no puede ser. Tomé el abrigo, pero justo antes de salir, una voz en mi cabeza, una voz nueva, templada que había aprendido del dolor, me detuvo. Respiré hondo. Demasiadas veces habían usado mi amor como arma. Esta vez debía usar mi razón como escudo. Marqué el número de Daniel. Recibí un mensaje de Grace. Le dije la voz firme: dice que Noah está en el hospital. ¿Podrías verificarlo antes de que vaya? Del otro lado, silencio. Luego, su tono profesional. Por supuesto. No se mueva hasta que confirme. Pasaron 40 minutos. 40 minutos eternos. En ese tiempo, observé el cuadro renacer que aún colgaba en mi estudio. Una mujer de pie frente a una tormenta, sosteniendo una lámpara encendida. Y comprendí. Esa mujer era yo. No correría más hacia los incendios. El teléfono sonó. Eli, dijo Daniel. Verifiqué con el hospital y con la policía de Asheville.
No hay ningún registro de accidente. Es una mentira. Me quedé quieta. El silencio dolió más que cualquier grito, porque en el fondo una parte de mí aún quería creer que era verdad, una parte que seguía siendo madre. Gracias, Daniel, dije al fin. Era justo lo que necesitaba saber. Colgué. Me serví una taza de café y al primer sorbo sentí que por fin el sabor del pasado se diluía. Esa noche el cielo rugía con truenos distantes. El reflejo de los relámpagos iluminaba la casa como si fueran destellos de recuerdos. Tomé el teléfono y escribí una respuesta a Grace. Si Noah realmente me necesita, envíame los documentos del hospital, pero si es otra mentira, esta será la última vez que uses mi nombre. La envié y apagué el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo. A la mañana siguiente caminé hasta el jardín. Las rosas que había plantado semanas atrás empezaban a florecer. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Mientras podaba los tallos, recordé algo que mi antigua jefa Clara solía decirme. Hay batallas que no se ganan gritando, sino sabiendo cuándo no volver. Y eso hice. No volví. Los días siguientes fueron un silencio extraño. Grace no respondió. Noah tampoco. Solo algunos comentarios en línea, cada vez más débiles, de gente que aún intentaba defenderlos. Pero el interés público se apagaba. La gente encontraba nuevas tragedias que consumir, y yo, por primera vez, tenía espacio para vivir. Empecé a pasar más tiempo en la galería. Pintaba hasta entrada la noche, con las manos manchadas de color y el alma ligera. A veces llegaban visitantes que querían conocer a la mujer que se negó a callar. Les sonreía, pero no hablaba mucho. Mi historia ya no necesitaba ser contada, solo vivida. Una tarde, Ava llegó corriendo, agitada. Eli, tienes que ver esto. Encendió su teléfono. Un video en redes sociales. Grace, sosteniendo un bebé recién nacido. Sus ojos rojos, su voz temblorosa. Mi suegra no quiso venir ni cuando su hijo estaba en el hospital. No quiso conocer a su nieta, pero yo la perdono, porque el odio no construye familia. Miles de corazones, miles de comentarios. Pobre mujer, su suegra la destruyó. Qué cruel puede ser una madre. Sentí un nudo en la garganta, no por las palabras, sino por el rostro de ese bebé. Esa criatura no tenía culpa, era inocente, un pedazo de vida nacido entre mentiras. Ava me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Nada, respondí despacio. Ya no peleo contra sombras, solo las dejo pasar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, tomé un lienzo nuevo. Comencé a pintar sin pensar, colores suaves, azules, verdes, blancos. Cuando terminé, la imagen me sorprendió, una cuna vacía, iluminada por la luna, y junto a ella una mujer mirando hacia la ventana, con una expresión serena, ni tristeza, ni rabia, solo aceptación. Llamé al cuadro El perdón que no se dijo. Lo colgué en la galería. No le puse precio. Era mío. Semanas después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una foto. Una niña de ojos azules, envuelta en una manta. Y una nota. ¿No quieres conocer a tu nieta Ili? El pulso me tembló. No por miedo, sino por compasión. Guardé la foto en un cajón junto a la carta de Clara y el boleto de lotería. 3 cosas que representaban mi pasado: la fe, la guía y la suerte. Cerré el cajón con llave y dije en voz baja: no, no necesito verla para amarla, pero tampoco volveré a perderme por amor. Esa tarde, el sol rompió las nubes. Salí al jardín y miré el lago que brillaba al fondo. El reflejo del agua era tan sereno que por un instante creí ver a mi versión más joven allí, la mujer que aún creía que debía ganarse el cariño a través del sacrificio.
Sonreí. Esa mujer se había ido. Ahora solo quedaba Ellie Harper, una mujer que había aprendido que el perdón no siempre se da para reconciliarse con otros, sino para liberarse de sí misma. Esa noche encendí una vela frente al cuadro Renacer. La llama bailaba, reflejándose en mis ojos. El viento soplaba afuera, pero dentro de mí ya no había tormenta. Por fin lo entendí. La verdadera fortaleza no está en resistir todo, sino en saber cuándo decir basta. Y esa palabra, basta, fue el comienzo de mi paz. El tiempo, cuando deja de doler, se vuelve música. Así lo sentí aquella mañana mientras caminaba por el sendero que conducía al lago. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Los pájaros, que meses atrás me parecían lejanos, ahora cantaban como si lo hicieran solo para mí. Habían pasado 3 meses desde la carta con la foto de la niña. No respondí, pero a veces, mientras pintaba, pensaba en ella, no como mi nieta, sino como una vida nueva que merecía no heredar el veneno del pasado. Si algún día llegaba a mí, la recibiría sin rencor, pero no la buscaría con las manos sucias de nostalgia. La galería prosperaba. Las paredes blancas, antes vacías, ahora estaban cubiertas de color, de voces y de historias. Personas de todo Asheville llegaban no solo a ver mis cuadros, sino a contar los suyos. Una mañana, una mujer mayor entró con pasos lentos. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y ojos que habían llorado demasiado. —¿Usted es la señora Harper? —preguntó. Asentí. —Soy Margaret —dijo—. Vi su entrevista. Perdí a mi hijo hace años. No de la vida, del alma. Se fue y nunca volvió. Pero su historia me hizo entender que no todo lo que se rompe debe repararse. Tomó mi mano y en ese gesto había una gratitud silenciosa. No necesitábamos más palabras. Comencé a organizar talleres de pintura para niños y mujeres mayores. Cada sábado la galería se llenaba de risas, de colores derramados, de pinceles torcidos y manos manchadas de esperanza. Una niña, Lily, de apenas 8 años, me mostró su primer cuadro. Una mujer frente al lago, con el cabello gris y una sonrisa tranquila. —Esa es usted, señora Eli —dijo con orgullo. Sonreí. —¿Y por qué pinto junto al lago, Lily? —Porque el agua la escucha —respondió ella. Esa frase me atravesó el alma. El agua la escucha. Quizá por eso Dora había elegido vivir junto al lago, para que alguien, aunque fuera el viento, escuchara mis silencios. Ava me ayudó a organizar una exposición especial, El viaje del fuego, donde cada cuadro representaba una etapa de mi vida. El primero, Cicatrices, mostraba a una mujer sosteniendo las manos de un niño frente a una tormenta. El segundo, Libertad, era la ya famosa figura de pie en medio del campo. Y el último, uno nuevo, Serenidad, una mujer sentada junto al lago, con un pincel en una mano y una flor en la otra. No había tristeza en su rostro, solo calma. Era el retrato de quien ha sobrevivido a sí misma. El día de la inauguración, la galería se llenó más que nunca. Había prensa, artistas, curiosos y rostros anónimos con lágrimas en los ojos. Subí al pequeño escenario improvisado. Ava me miró desde el fondo, asintiendo. Hace años empecé. Me dijeron que era una carga, que no servía, que mi lugar estaba donde otros decidieran. Pausa. Hoy mi lugar está aquí, no por dinero ni fama, sino porque me negué a desaparecer. Los aplausos fueron suaves, respetuosos. No eran aplausos para mí, sino para todas las mujeres que habían sido silenciadas y aún así siguieron de pie. Esa noche, después de la exposición, un hombre se me acercó, canoso, de sonrisa cálida, con un cuaderno de notas en la mano. —Señora Harper —dijo—,
Mi nombre es Thomas. Soy escritor. Estoy trabajando en un libro sobre personas que transformaron su dolor en propósito. Su historia debería estar allí. Lo miré en silencio un momento. Hace un año habría dicho que no, pero ahora entendía el poder de compartir. De acuerdo, respondí, pero si la escribe, no la haga sobre mí. Escríbala sobre todas las que alguna vez se sintieron invisibles. Thomas sonrió. Eso haré. Pasamos horas hablando entre cuadros y tazas de té. Le conté sobre Noah, sobre Grace, sobre los años en que trabajé sin dormir. Pero esta vez, mis palabras no estaban llenas de rabia. Eran solo recuerdos sin filo. El dolor, cuando se comprende, se vuelve enseñanza. Unos meses después, Thomas publicó su libro, El corazón invencible. El capítulo sobre mí se titulaba Ellie Harper, del sacrificio a la luz. La primera vez que lo tuve en mis manos, me temblaron los dedos, pero no lloré. Ya no necesitaba lágrimas para honrar el pasado. Comenzaron a llegar cartas de todo el país. Una mujer en Ohio escribió: «Gracias a usted, dejé a mi esposo que me humillaba. Volví a pintar». Un joven de Texas: «Mi madre murió hace años, pero su historia me hizo entenderla. Ahora la admiro más». Cada carta era una chispa, y juntas formaban un fuego que ya no podía apagarse. Mientras tanto, Noah... Ava me lo contó un día, con voz cuidadosa. Se mudó a Tennessee. Grace lo dejó. Está trabajando en un almacén. Solo asentí. Ya no sentía odio, solo una extraña compasión por ese hombre que nunca aprendió a ver más allá de sí mismo. El tiempo se encargó de darle su lección. Yo no tenía que hacerlo. La galería se convirtió en un refugio. Un sábado, Sara, una mujer de cabello canoso y mirada cansada, se me acercó después de clase. Ellie, me dijo, «Tengo 60 años y creí que ya era tarde para empezar, pero usted me enseñó que nunca lo es». La abracé. «Nunca es tarde para pintar la vida de nuevo», susurré, y en ese instante sentí que el fuego que había encendido ya no era mío. Era de ellas, de todos. Esa noche, mientras el sol caía sobre el lago, pinté un nuevo cuadro. Lo llamé Eterna, una línea de fuego cruzando un cielo oscuro y al final una mujer caminando hacia la luz. Era el resumen de mi historia y también mi despedida del pasado. Colgué el cuadro en la galería, sin título visible, sin firma, porque no importaba el nombre de quien lo pintó. Importaba que ardiera. Mientras guardaba los pinceles, pensé en Noah, en Grace, en la niña que tal vez nunca conocería. Pensé en Clara, en Ava, en Thomas, en Lily, y comprendí que todos, incluso los que me hirieron, fueron parte del mismo lienzo, porque el arte, como la vida, se construye con luces y sombras. Apagué las luces, salí al porche y me quedé mirando el reflejo del fuego del atardecer sobre el lago. El viento soplaba suave, llevando consigo el eco de todas mis versiones pasadas, la que sufrió, la que amó, la que se levantó. Sonreí, porque entendí que no había perdido nada, solo me había encontrado, y ese era el verdadero legado del fuego. El amanecer llegó lento, como si no quisiera despertar del sueño. El lago brillaba bajo una neblina dorada y el aire tenía el olor dulce del invierno que se despide. En el porche de mi cabaña, el vapor del café se mezclaba con la brisa. Silencio, el tipo de silencio que ya no asusta, sino que abraza. Sobre la pared del salón colgaba Eterna, el último cuadro que pinté. Lo miré con calma. Una mujer caminando hacia la luz. No necesitaba saber quién era, ya lo sabía. Habían pasado años desde aquella noche en que dejé la casa de Noah. A veces, cuando el viento sopla fuerte, aún escucho el eco de sus palabras, las de Grace.
las de Lilian, pero ya no duelen. Son solo voces lejanas, disolviéndose entre los árboles. Ava sigue viniendo los domingos, trae flores y risas. Sara enseña pintura a las mujeres del pueblo y Lily, la pequeña, ahora tiene 11 años. Sigue corriendo por la galería con su delantal manchado de color, siempre diciendo: «Señora Eli, cuando sea grande quiero pintar la luz». Yo le sonrío. «Entonces nunca pintes con miedo. La galería se ha convertido en algo más que un lugar. Es un corazón que late con cada pincelada. Las clases, las risas, las manos temblorosas que vuelven a creer en sí mismas. Cada sábado me siento en una esquina, mirando. Ya no doy instrucciones, solo observo cómo el fuego pasa de unas manos a otras». Un día, Thomas volvió, con el libro traducido en varios idiomas. «Eli», me dijo, «tu historia cruzó fronteras». «¿No es mi historia?», respondí. «Es la historia de todos los que alguna vez fueron invisibles». Él sonrió. «Quizás, pero tú encendiste la primera llama». Una tarde, al revisar el buzón, encontré una carta sin remitente. Dentro, una hoja escrita con letra torpe. «Mamá, sé que te fallé. No tengo excusas. Solo quería que supieras que la niña está bien. Grace se fue. Yo intento cambiar. Si algún día quieres conocerla, no te pediré nada, solo eso». El papel olía a humedad y a culpa. Me senté en el porche. Leí la carta 3 veces. Y sonreí, no de burla, sino de ternura. Tomé una hoja en blanco y escribí: «Noah, no necesito verte para saber que sigues vivo. Eso basta. Cuida a tu hija. Ámala con el respeto que nunca supiste darme. Y si un día ella pregunta por mí, dile que la amé incluso antes de conocerla. Con amor, Eli». La doblé. La guardé en un sobre sin dirección y la lancé al lago. El agua la recibió en silencio, dejándola flotar hasta desaparecer. No necesitaba llegar a ningún lugar. Ya había cumplido su propósito. El sol comenzó a caer. Las montañas Blue Ridge ardían en tonos naranjas y violetas. Dentro de la galería, libertad y serenidad colgaban una junto a la otra. La luz del atardecer hacía brillar las pinceladas doradas como si los cuadros respiraran. Ava, Sara y Lily estaban allí. Nos sentamos frente al lago, compartiendo té y risas. Lily apoyó su cabeza en mi hombro. «Señora Eli, ¿usted es feliz?». La miré. «Sí, Lily». «¿Por qué?». «Porque ya no necesito que nadie me diga quién soy». Ella sonrió y siguió dibujando con un palito sobre la arena. Escribió una palabra: luz. Cuando la noche cayó, encendí una vela en el estudio. El fuego pequeño iluminó los lienzos, los colores, los recuerdos. Pensé en Clara, en sus palabras: «Tienes una llama en tu interior. No dejes que nadie la apague». Y supe que, de alguna manera, ella tenía razón. El fuego nunca se apagó, solo cambió de forma. Ya no era un fuego que destruía, era uno que guiaba, uno que calentaba, uno que vivía en cada alma que se atrevía a empezar de nuevo. A la mañana siguiente, el lago amaneció tranquilo, espejo del cielo. Me serví una última taza de café y salí al porche. El viento movía las hojas de los girasoles que había plantado meses atrás. Se inclinaban hacia el sol, buscándolo sin miedo, como yo. Sonreí. El viaje había terminado, pero la historia recién comenzaba en otros corazones. Cerré los ojos, respiré hondo y dije en voz baja: «La libertad no se gana con dinero. Se gana cuando decides no vivir para complacer a nadie más». El sol tocó mi rostro. La brisa me envolvió. Y por primera vez supe con certeza que estaba en paz. Dentro, sobre la pared, colgaba el cuadro que nadie había visto aún, mi último lienzo, un camino que se perdía en el horizonte, bañado por un atardecer rojo intenso. Lo llamé Libertad Eterna. Y en el centro,
Una mujer caminaba descalza, con la mirada serena, mientras detrás de ella el mundo ardía, no de destrucción, sino de luz.